Buenos días, hermanos. Buenos días, qué gusto verlos una vez más. Hace tiempo que no los veo, en realidad. Sean saludados de parte de la iglesia de mi Perú, los hermanos que estamos por allá. Eh, Estamos siempre gozosos de que el Señor pueda extender su reino, ¿no? Y el hermano David Hurtado está enseñando ahorita ya. El pastor Raúl está en una encomienda muy particular. Y ya habíamos conversado, de hecho, de este tiempo, semanas atrás, con el pastor Raúl, de que vamos a hacer algo un poco diferente que otras veces no hemos hecho, y es que esta serie, este es el último tema, yo tengo la responsabilidad de compartirlo. No tanto por la naturaleza del tema, sino por decisiones que habíamos tomado en general y responsabilidades que se tienen que manejar. Así que hoy día vamos a continuar con la serie que se ha estado desarrollando a lo largo de estos domingos, pero hoy día es el último tema. Digamos que me toca poner la cereza, ¿no? La cereza del pastel, porque literalmente el tema de hoy juega todo ese papel y de hecho lo vas a ir viendo a lo largo de lo que vamos a estudiar. Pero como siempre hacemos, hermano, vamos a pedir a Dios que nos dirija, vamos a orar, vamos a pedir que Él nos hable y en medio de ese tiempo luego nos vamos a introducir en su palabra. Oremos. Padre, bueno, gracias por tu provisión, por tu cuidado con nosotros, por la forma en la que tú nos guardas, nos proteges. Y en medio de este tiempo, Señor, que venimos buscando tu presencia, tu dirección, queremos ahora, Señor, a pedir que tu Espíritu nos guíe, que lo que vamos a compartir ahora no solamente entre en el intelecto y en nuestras mentes, sino que en medio de todo lo que vamos a ir desarrollando, tú nos des dirección concreta para ajustar nuestras vidas a ti y todo lo que hemos venido aprendiendo las semanas pasadas y hoy puedan ayudarnos a tomar decisiones que se ajusten no solamente a tu voluntad, sino exactamente a tus propósitos para con nuestra vida y para con nuestra iglesia. Gracias, Dios, porque sabemos que tú eres bueno, que tú nos amas y que tú provees todo lo que tenemos. En medio de todas las cosas que hacemos, ahora nos detenemos para escuchar tu palabra, para adorarte y queremos pedir tu dirección. Dejamos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces como hemos estado mencionando durante estos domingos, hemos estado desarrollando una serie en donde hemos venido aprendiendo que Dios nos va a dotar de diversos recursos. Y una de las cosas que ya todos hemos oído a lo largo de los domingos anteriores es que Dios nos va a dar diversos recursos como dones, talentos, nos da tiempo, trabajo, oportunidades y también bienes materiales que a veces son financieros, económicos, o podemos hablar de cosas concretas, un auto, una casa, una empresa, un negocio. Y posiblemente detrás de todo eso comprendemos que como hijos de Dios, aquellos que tenemos una relación con el Padre, entendemos ese principio que claramente está ahí en el título de la serie, ¿no? Entre tanto que vengo, que nuestro Señor regresa, nosotros hemos sido llamados a negociar, a multiplicar ello y a invertirlo no necesariamente o con solo el foco de invertirlo materialmente, sino en avance en el reino de Dios, espiritualmente. Hemos visto que Dios nos llama a no guardar, sino a invertir, a mover lo que Dios nos ha entregado y expandirlo de manera diligente y responsable, pero con una mira que no es terrenal, sino mucho más allá, eterna, con propósitos que se ajustan a lo que la palabra de Dios nos dice. Y ahora llegamos al final de nuestro tiempo de estudio. Hemos hablado que todo lo que Dios nos pone en las manos hemos de invertirlo, pero hay algo en particular que Dios no ha puesto en nuestras manos, sino que lo ha puesto dentro de nosotros, en nuestro ser. Y es justamente ahí donde ahora vamos a apuntar, porque el mayor recurso, o podríamos decir el activo de mayor valor, no es algo material que Dios te entrega. No es un recurso económico, ni es un bien físico, no es tu influencia o tu poder, es tu misma vida, tu mismo cuerpo, tu mismo ser. Y cuando hablo de tu vida que Dios te ha entregado cuando tú eres hijo de Dios y tienes una vida en Él, no nos referimos solamente a la eternidad, a esta vida eterna en la que en algún momento, si nosotros perdemos la vida en este tiempo, vamos a renacer en su presencia y vamos a estar en su presencia. Esa vida implica no solamente el tiempo eterno y estar en su presencia, sino implica lo que sucede ahora. Así que cuando hablamos de tu vida, en este caso yo me quiero referir de manera muy concreta a lo que en este momento estás haciendo en esta vida terrenal y a cómo te proyectas hacia lo eterno. Yo siempre uso una palabra, la he usado mucho con los jóvenes para poder ayudarles a entender su futuro, porque buscamos que los jóvenes siempre tengan esa visión de futuro. Todos tenemos una trayectoria, todos estamos moviéndonos de alguna
u otra forma. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios nos va diciendo que durante el tiempo en que Jesús se ha ido y regrese, nuestra trayectoria, nuestra vida tiene que estar orientada a poder invertir en su reino. Y eso puede suceder en todos los medios necesarios en nuestra vida. Nosotros podemos comprender por esa razón que cuando hablamos de que el activo más valioso es nuestra vida, yo tengo que entender qué hago con ella. Porque eso es lo que soy. Tu dinero, tus bienes materiales, tus capacidades y las oportunidades que tienen son útiles para Dios y Dios te las demanda, pero el problema es que muchas veces no estamos muy dispuestos a hacer eso. No estamos muy dispuestos a poder darle a Dios. ¿Y por qué? No porque no lo sepa. Hay algo en mi corazón que a veces no se ajusta y es que no he logrado entender que Dios no solamente me ha entregado lo que yo puedo tocar con mis manos, Él me ha entregado el mismo cuerpo que yo tengo y con el cual disfruto. Detrás de todo lo que yo hago, muchas veces yo estoy pensando que a veces yo tengo un espacio para pensar en mí y a Dios puedo sacarlo a un costado porque lo demás que Dios me ha dado, eso me lo ha dado Él, pero no estoy considerando que mi propio ser es el activo más valioso que nosotros tenemos y que de hecho Dios nos ha entregado para poder invertir. Y en medio de eso, por esa razón, la serie de hoy día o la enseñanza de hoy día trata de esa misma forma. El activo más valioso no es tu dinero, no es tu conocimiento, no es lo que tienes, no es tus capacidades, es tu mismo cuerpo, tu misma vida y sobre todo yo podría decir tu trayectoria. Porque cuando hablamos de vida puede ser un poco abstracto, pero cuando hablamos de trayectoria nos referimos a cómo nos movemos. Cada decisión en tu vida se acerca más a un punto y te aleja de otro. Estás en movimiento, aunque ahorita estés sentado y posiblemente tu mente esté trabajando, muchas de las cosas que tú oyes te están orientando hacia un lugar. Cada decisión que tú tomas de alguna forma define tu trayectoria y por lo tanto tu destino, hacia donde tú te mueves. Si tú te acercas hacia un lugar, de alguna forma te acercas a algo positivo o algo negativo y eso va a depender de hacia dónde estás caminando y cómo estás decidiendo. Algunos en algún momento proyectan su vida de manera muy terrenal y en el mundo así aprendemos. Desde chiquitos nos preguntan, ¿qué quieres ser de grande? ¿No? Y algunos quieren ser astronautas, policías, no sé, muchas cosas. De pronto llegan a la adolescencia y la gente se comienza a proyectar un poco más con conciencia y con conocimiento de vida, aunque en la adolescencia uno no conoce mucho, pero más o menos por ahí sabes algo, ¿no? Y entonces tienes una noción de que algunos quieren ser abogados, otros ingenieros, algún quiere ser militar, alguien quiere ser un empresario, emprendedor que está de moda por todo el lado en Perú, en Latinoamérica. Algunos quieren ser músicos, futbolistas y XXX. Y casi siempre cuando eso empieza en la adolescencia no se detiene hasta la vejez. Cuando de pronto ya alguien está muy mayor de edad y algunos que están por aquí presentes y alguna de esas cosas ya se han hecho, a veces nos damos cuenta que como que eso sí está muy bien, pero como que no es completo y como que no nos llena completamente. Porque mucha gente vive enfocada en su oficio y en su profesión y construyen su vida y su identidad en base a lo que hacen. Y se distinguen dentro de los demás por el tipo de mandil que llevan, si es blanco porque es doctor, o si es azul posiblemente porque es mecánico, porque cualquier otra cosa, porque nos terminamos de definir por lo que somos. Y es responsable de alguna u otra forma que el mundo piense así. Es entendible que un mundo que no trasciende a lo eterno, que vive solo en lo terrenal y que literalmente no tienen más allá esperanza y seguridad de lo que va a venir, que se proyecte de esa forma. Es responsable para una persona que no conoce a Dios que piense de esa manera y que lo haga responsablemente. Pero el Hijo de Dios, no. El Hijo de Dios entiende algo que va mucho más allá. Esto no es lo que se espera del Hijo de Dios, sobre todo porque Él conoce la existencia de un reino que no se ve y que va a trascender mucho más allá. El hecho de que nosotros como hijos de Dios entendamos qué viene después no es nada simple. Porque la Biblia dice que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, que nace de nuevo, puede ver el reino de Dios. El incrédulo no puede. La persona que no tiene a Cristo no puede identificar y le parece muy loco alguna de las cosas que los cristianos hacen, pero el Hijo de Dios sí entiende. Él ha entendido que hay un reino más alto que trasciende el tiempo. Él entiende que hay un verdadero valor de vida que va más allá incluso de lo físico. Él posiblemente ha visto el poder sobrenatural de Dios sanando a alguien o cambiando algo en su corazón que él podría decir eso era imposible. Él conoce la escritura y él sabe cuál es el futuro de este mundo. Él sabe que este mundo se va a acabar,
que la gloria del hombre no va a permanecer, pero que la voluntad de Dios se va a hacer. Él sabe lo efímero que es lo terrenal y tiene una visión del mundo futura, y aunque no lo entiende todo, sabe en dónde van a terminar las cosas. Los hombres comunes y corrientes que no conocen la palabra tienen, posiblemente en algunos casos, algunos disciplinados viven enfocados de esta manera. Muchos que no lo son, quizás con una vida un poco más simple, siguen la corriente, pero viven de esta misma forma. Pero son muy pocos los que se preguntan seriamente hacia dónde se está dirigiendo mi vida más allá de lo que puedo ganar con mi trabajo. Son muy pocos los que piensan, siendo conscientes de su existencia, hasta dónde me voy a mover. Ahora, no me malinterpretes, no estoy hablando de salvación, No estoy hablando, cuando hablo de vida eterna, estoy hablando del momento en que tú vayas a morir. Definitivamente, si tú ya eres salvo, qué bien. Y si eres hijo de Dios, somos salvos, pero la pregunta es, ¿qué clase de salvo quieres ser? ¿Qué posición, bienes, riquezas esperas ver en el reino de Dios? Es decir, si tú eres hijo de Dios, vamos a todos, los hijos de Dios, llegar al mismo puerto. Todos vamos a terminar igual. Algunos están llegando más rápido, otros más lento, pero todos vamos a llegar al mismo puerto. Pero algunos se van a quedar en la orilla y otros van a ir dentro del reino a tomar posiciones. Y el detalle está en medio de todo eso, es que muchos viven con una visión muy terrenal de lo que tienen por hacer y de negociar. Cuando hablamos de trayectoria nos referimos a cómo ves tu eternidad en el cielo. Recuerda que Jesús dijo que entre tanto que vengo, negociad para ese tiempo. Y todo lo que sucede en este momento va hasta allá. En todas estas semanas hemos venido aprendiendo una parábola, ¿no? Una parábola de un hombre que tiene activos, que tiene minas, que tiene recursos y se los entrega a sus siervos. Y esos siervos tienen la responsabilidad de negociar entre tanto que él va a llegar. En medio de las cosas que él va a decir y va a esperar es que hay una productividad. Hay un detalle claro en todo esto. Las minas no eran la única cosa que este señor estaba invirtiendo. Si tú analizas toda la parábola, te vas a dar cuenta que mientras que habían recursos concretos que este señor, que esta autoridad le entrega a sus siervos, definitivamente se espera que eso material se reproduzca y es normal, pero también hay un ejemplo o hay un elemento que es claro que este señor está invirtiendo y no es lo material, son los mismos siervos. Él no ha ido a agarrar a un siervo de otro y lo ha traído para que trabaje para él. Él no ha ido a comprar a otros, no. Él ha tomado sus siervos y los está invirtiendo en ese lugar. En la parábola él se estaba yendo a tomar un reino. Y él podía haberse llevado a los siervos con él. Pero él dijo, no, se quedan. Y vamos a invertir a ustedes en esto. Porque tú vas a darte cuenta claramente que la mina era un recurso, pero el siervo era el administrador, era el trabajador, era el ejecutor. Sin el siervo no hay multiplicación. Sin el siervo no hay fruto. Sin el siervo no hay rendimiento. Por eso, al final, lo que el Señor evalúa no es tanto la mina, sino al siervo. Porque tú vas a darte cuenta que al final lo que Él va a decir es, bien, buen siervo. Y al que no administró bien, le dice, mal siervo. Es decir, cuando tú ves lo que sucede en todo eso, te vas a dar cuenta que el informe final no es financiero, es espiritual. El verdadero capital del reino no es el oro, sino los siervos fieles. Ese es. Y aquí tú aprendes una verdad muy importante, como lo he dicho ya en otros momentos, y lo vuelvo a repetir. El activo más valioso que Dios te ha dado para negociar es tu vida misma, tu trayectoria, tu existencia, tu reputación, tu futuro. Tú tienes la oportunidad de invertir todo lo que el Señor te ha dado, pero muchas veces eso se hace difícil porque no nos consideramos a nosotros como elementos que invertir. Y pensamos que yo tengo que darle su cuota a Dios y yo puedo hacer conmigo lo que yo quiero. Y así no funciona. Cuando el rey nos dice negociad, no está en juego solamente lo que Él nos ha dado, está toda nuestra vida. Y en medio del estudio que nosotros vamos a ver, vamos a encontrar diferentes textos en la Escritura que amarran todo esto. Desde la primera enseñanza hasta la última, literalmente tú vas a ver a Jesús enseñarlo y a sus discípulos y sus discípulos enseñarlos a otros, que en el fondo nosotros debemos ser invertidos en el reino de Dios. Y por esa razón te voy a pedir que vayas a un texto que vamos a estudiar hoy, Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16, versículo 24, un texto que tú conoces, fácilmente va a englobar toda esta idea. Porque claramente lo dice, Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24.
Mateo 16, versículo 24. Búscalo en tu Biblia, yo lo voy a poner aquí también, pero te voy a pedir que lo tengas en tu Biblia porque lo vamos a ir corriendo y lo vamos a ir leyendo y releyendo, y así que no se te pierda. Además, siempre es mejor usar tu Biblia. ¿Ah? Dice ahí, Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Solo hasta ahí. En este texto se nos muestra claramente lo que te vengo diciendo. Dios está esperando nada menos de las posesiones materiales, nuestro propio ser, nuestra propia vida, para poder invertirla en el reino de Dios, porque es el activo de más valor. Cuando tú estudias este texto te vas a dar cuenta que Jesús no está hablando de su dinero, de su tiempo, de su plata. Eso está dentro del paquete cuando Él habla de perder nuestra vida e invertirla en Él. Es claro, es evidente, es notorio. Y yo puedo tener todo el deseo de poder dar y entregar, pero tengo que comprender que en el fondo Dios me exige todo. Cuando analizamos este texto, entonces vamos a ver algunos puntos muy específicos de cómo esto se desarrolla en la vida de un cristiano, porque Jesús no nos deja estas palabras al azar, es muy detallado por una razón. Y lo primero que tú puedes ver es que el texto nos dice de una manera muy puntual: si alguno quiere venir en pos de mí. Literalmente eso lo podemos traducir en español como para nosotros: si alguien quiere ser mi discípulo. Si alguien quiere ser mi discípulo. Tú tienes que saber que en medio de las cosas que Jesús está diciendo, es diciéndolo como un mandamiento. Esto es un mandamiento. Y Él está aludiendo claramente al discipulado. Esto no es solamente para los líderes. No es solo para el pastor que tiene que renunciar a todo y entregarle a Dios su vida. Esto es para todos sus hijos. La exigencia es para todos. Esta porción define las implicancias de ser un discípulo. De eso se trata. Y nos habla de cuál es el costo de seguirle. Justamente aquí es donde viene lo importante. Porque muchas veces se ha pensado que esto es algo que solo los pastores o los líderes o los misioneros deben cumplir. Y no es así. El estándar de este texto es para todos sus hijos. Y lo interesante de esto es que el costo no es bajo, es alto. Y eso es lo que choca cuando uno lee esta porción, porque Jesús no está esperando solo tu tiempo. Jesús no solamente está esperando tus dones, no solo tus recursos, porque también los toma en cuenta. No solo a tus hijos y tu familia, sino a ti mismo. De hecho, hay un verso que lo resume, ¿no? En Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice, tú lo debes de conocer: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros, ¿qué cosa? Cuerpos, ¿no? Tu cuerpo es la empaquetadura de tu alma, te define quién eres. ¿Para qué? Para que sea un sacrificio vivo, no muerto porque Cristo ya murió, pero tú eres un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y esa es la adoración que tiene sentido. Ese es el culto racional, dice el texto. Porque de eso se trata. Jesús está simplemente alineando las cosas y el costo de seguirle es sumamente alto. El mandamiento, por lo tanto, exige algunas cosas. Y aunque de manera no directa, aquí hay algunas cosas que dejar claro, porque Jesús nos está diciendo que si nosotros queremos entregar nuestra vida, dejar que Él nos lleve por un camino que solamente Él define para nuestras vidas, entonces hay ciertas cosas que sí o sí se tienen que dar en mi vida antes de seguir cumpliendo esto. La primera exigencia que Dios nos da es que literalmente para cumplir este mandamiento se me exige una relación personal con el Señor. Y no, una vez más, no me estoy refiriendo a tu salvación. Me refiero a ese tiempo que tú tomas diariamente para orar, buscar en su palabra dirección para tu día. Estamos hablando de que yo no puedo guardar este mandamiento si yo ando desconectado del Padre. Yo no puedo vivir en la voluntad de Dios y mostrarme a Él como alguien que ha perdido todo por Él si yo no tengo tiempo para Él. El texto exige que haya una comunicación continua entre el Dios y Padre y tu persona.
a través de oración y a través de la palabra, porque de lo contrario no se puede dar. Es una relación de intimidad y no solo de obediencia como cumpliendo a Dios. Es una relación donde yo busco su presencia. Pero no es la única exigencia, sino que si tú entiendes el texto que se nos dice que debemos dar todo nuestro ser y que debemos perder nuestra vida con Dios para que mi vida, mi trayectoria se dirija hacia Dios, no solamente es suficiente que yo busque su presencia, yo tengo que tener experiencia en entender su voluntad, en entender qué Dios me pide a mí. Este mandamiento exige cercanía y el tiempo suficiente con Dios como para aprender a identificar su dirección en mi vida. ¿Cuántas veces hemos oído a jóvenes preguntar, ¿cuál será el trabajo que Dios quiere conmigo? ¿Cuál será la mujer o el varón que debo escoger? ¿Cuántos hombres se han preguntado si deben permanecer en ese trabajo o no? ¿Cuántas damas se preguntan cómo criar a sus hijos o cómo hacer las cosas del hogar? O posiblemente cómo cambiar a su esposo pensando querer hacer las cosas de esta forma. Tenemos tantas preguntas que resolver cuando de pronto Dios está a disposición de guiar nuestras vidas, pero no tenemos la experiencia para discernir la dirección de Dios en nuestra vida. Si tú tienes poco tiempo en la fe, no te abrumes, eso se aprende con tiempo y con obediencia a Dios. Pero si tú tienes años en Cristo, hazte estas preguntas. ¿Tú sabes identificar la voz de Dios en tu vida? ¿Tú sabes identificar la voz de Dios en tu vida? ¿Sabes discernir cuando Dios te está diciendo por aquí es y por aquí no? ¿Eres consciente de que Dios te va moviendo en diferentes direcciones? ¿Tienes la convicción de que Dios te está llevando por las sendas que ahora estás caminando? O sea, en este preciso instante, tú tienes la certidumbre, la seguridad de que estás donde deberías, porque no hay nada peor que no saber dónde estar parado. Nadie puede aplicar este mandamiento si no estás ejercitando y alimentando una vida de obediencia y cercanía con Dios. Yo puedo diezmar sin esto. Yo puedo enseñar sin esto. Yo puedo servir, tocar y hacer cosas sin intimidad con Dios. Y puede ser fácil, pero lo único que estoy haciendo es una religión. Y Dios no me ha pedido solamente que le entregue a Dios mis cosas cuando yo mismo no me he entregado a Él. El fin de, entre tanto, id y negociad, no comienza con mis bienes, comienza con mi propia persona. Las exigencias no son pocas y no es baja, es muy alta. Y no es para algunos, es para todos. Y cuando nosotros vemos esta porción del texto, nos vamos a dar cuenta que aquí hay dos exigencias más que de manera categórica las dice Jesús y que nosotros las necesitamos estudiar. El texto comienza diciendo, niéguese a sí mismo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Literalmente esta primera parte, esta primera porción, de una forma concreta anuncia un acto que Dios espera de todos sus hijos. Nadie puede avanzar más allá si el discípulo no está dispuesto a negarse. Y esta frase de niéguese a sí mismo implica renunciar a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios en dos aspectos, en dos áreas. Una, en vivir una vida santa y pura. Claramente, cuando yo me acerco al Señor y le pido perdón por mis pecados, lo primero que yo voy a promover en mi relación con Dios y que Dios me va a hablar es vivir una vida cada vez más santa, cada vez más pura, donde yo tenga que ir abandonando pecados que abiertamente sé que ofenden a Dios, que entiendo que tienen que ser sacados de mi corazón. Y claramente, en medio de las responsabilidades que yo tengo, voy a esforzarme para eso. Y no me tienen que decir mucho porque hay ciertos pecados que son muy notorios y yo entiendo que a Dios no le agrada y yo necesito negarme a mí mismo, negar mi carne. Porque la palabra nos enseña que hay un espíritu y esa parte pecaminosa que todavía se pelean entre ellos. Y si yo no alimento al espíritu, la carne va a ganar y no voy a hacer lo que desea mi corazón, que es buscar al Señor a través de su espíritu. Entonces yo necesito esforzarme y la primera forma de negarme es buscando santidad.
Pero la segunda forma es en el plano de mi trayectoria, es en el plano de mi agenda, hacia donde yo dirijo mi vida, hacia donde yo muevo cada paso y destino de mi familia, de mi ser, de mi trabajo, de mis bienes. ¿Cómo es que yo proyecto mi vida y mi tiempo a futuro? No es solamente santidad, mi hermano. Es que ahora Dios no es solo tu santidad. Ahora sí. Dios no solamente es tu Salvador, es tu Señor. Y eso significa que Él pone el rumbo, Él pone el destino, Él aprueba el destino y detrás de todo Él se mueve en nuestras vidas. En el plano de mi trayectoria, negarme a mí mismo implica renunciar a las expectativas que el mundo tiene de su existencia. Porque en el mundo las cosas pueden ser muy materiales de pensar de esa forma. ¿Ahora sí? Ya, muy bien. Ya me quedé sin garganta, hermanos, pero no hay problema. No, para eso también estudiamos, por si acaso. Hay una canción, que quizás con esto volvemos la atención. Hay una canción que escribe un autor, si eres de la vieja guardia la conoces, se llama Marcos Vidal. Si has escuchado sus canciones, él escribe de una manera muy poética. Y hay una canción que a mí me encanta, porque los cristianos, cuando se trata de renunciar a lo presente y mirar hacia lo eterno, no hemos sido muy exitosos. Y esa canción que él escribe habla de cómo nuestra visión del cristianismo muchas veces se ha confundido. Y en medio de la entrega a Dios y de nuestra adoración y de nuestro servicio que tiene que ver con negarse a uno mismo, nosotros hacemos todo lo contrario. La canción se llama El Verbo se hizo carne. Si en algún momento tú la has oído, literalmente trata de cuál es el ejemplo de Jesús y cuál es la forma en la que los cristianos muchas veces vivimos. Y me encanta, el título de la canción, ya con el título simplemente te dice mucho, porque el título de la canción es El Verbo se hizo carne. El Verbo, el creador del universo, el que sostiene todo lo que tú eres, lo que incluso te da paz y tranquilidad, todo eso lo sostiene. Y si tú conoces un poco de astrofísica y entiendes lo amplio que es el universo, las galaxias y los agujeros negros, y hay un Dios que es más grande que todo eso y decidió meterse en un pedazo de carne hecho hombre, tan pequeño. El Verbo, siendo inmenso, se empequeñeció, descendió de la luz y vino a la oscuridad, literalmente. Su camino no fue hacia arriba, fue hacia abajo, dice la letra. Descendió. Y no entregó su vejez cuando ya tenía tiempo en su jubilación. No entregó el tiempo cuando ya estaba realizado y sus planes se habían hecho. No, él entregó su juventud en el mejor de los momentos. Y luego él termina con una imagen que literalmente golpea la mente cuando entiendes lo que él está diciendo. Él te dice, imagínate que con una máquina del tiempo te llevamos al momento de la crucifixión y tienes a Jesús clavado en la cruz. Y Él te está mirando porque está haciendo eso por ti y por mí. Y tú estás aprovechando tu tiempo, tu vida y todos tus recursos para construir tu reino y no su reino. Qué duro, porque es lo que quiere decir. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús dibujada en el recuerdo de una cruz? Cuando nosotros vamos a la Biblia, porque Marcos Vidal lo saca de la palabra, Jesús no es nada sutil para decirnos que es muy fácil para nosotros engañarnos pensando que por lo que hacemos tenemos una vida entregada a Dios. Es muy sutil sentirnos abnegados hacia Dios, sin Biblia y sin oración y sin una presencia de obediencia santa. Estamos dispuestos a involucrarnos en el servicio a Dios muchas veces, siempre y cuando no incomode mucho mi tiempo, mi rutina. Muchas veces estamos dispuestos a servir a Dios siempre y cuando no me obliguen a despertarme muy temprano. A veces estamos muy dispuestos a servir siempre y cuando lo que me piden hacer es algo que a mí me gusta. Porque si no me gusta, ¿por qué? Que le pidan al que le gusta, ¿no? A veces estamos dispuestos a servir
siempre y cuando haya cierto reconocimiento, y si es tras bambalinas quizás no es tan llamativo. A veces Dios nos pide que sirvamos o Dios mueve circunstancias para que sirvamos, pero no estamos muy dispuestos cuando no nos dejan escoger dónde. Y peor si de pronto alguien decide, mira, a partir de hoy ya no va a estar aquí, necesitamos que vayas para allá. Peor todavía. Problema con la esposa, con el esposo, con el presupuesto a veces. No estamos muy dispuestos ni movidos a veces a empezar de nuevo cuando es necesario. Cuando de pronto Dios dice, empecemos otra vez, si es necesario. Nos gozamos cuando ciertas actividades se dan y están publicadas en las redes y va bien. Pero cuando se convierte uno solo, como que nos asustamos. Porque muchas veces las masas y los ojos humanos nos desconfiguran la óptica correcta que deberíamos tener. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que la forma en la que los siervos de Dios llamaban éxito para hacer la voluntad de Dios es muy diferente. Hay un texto muy conocido en la Escritura y te voy a pedir que lo busques, ese sí no lo tengo acá. Está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer 5 versos de hecho. Y ahí mismo vamos a leer otro texto, pero por favor búscalo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 al 25. Dice así. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice lo siguiente. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos ¿a quién? Crucificado. A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mira, Cristo vino a morir en la cruz y resucitó y cantamos aleluya a esa resurrección y estamos contentos porque esa resurrección simboliza que nosotros nacemos a una nueva vida. En el bautizo, la muerte, sepultura y resurrección significa justamente eso. Venimos a una nueva vida y anhelamos una nueva vida, pero a veces esa nueva vida tiene muchos matices del mundo y no entendemos que esa vida va a trascender a lo eterno y no se parece mucho a lo que está aquí. Cuando nosotros entendemos esto, antes de pensar en esa nueva vida, tenemos que pensar en la muerte, que es la crucifixión. Y Pablo está diciendo que él predica a un Cristo. El mundo, de hecho, quiere conocer a Dios, pero a través de su sabiduría, no de la sabiduría de Dios, y no entiende a Dios. Y en medio de eso Dios le agradó revelar su presencia a través de la predicación, de un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Un Cristo crucificado. Eso no es algo que para muchos tenga sentido, según lo que Pablo nos dice. No es un Cristo que asciende, es un Cristo que desciende. Es un Cristo que renunció a las masas por las masas. Es un Cristo que se negó a sí mismo y su mayor expresión de servicio fue entregar su vida. Predicar a Cristo crucificado es promover una vida de renuncia, entrega y servicio. Si vas al capítulo 2 de este mismo capítulo, versículo 1, mira qué dice, capítulo 2, versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino de demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El texto dice que Pablo tenía temor, tenía miedo de pintar un Cristo diferente. Él estaba pintando un Cristo crucificado, no porque se quedó en la cruz. Nosotros no predicamos a un Cristo que esté solo en la cruz. Él resucitó, pero antes de la resurrección estaba la cruz. Y es ahí donde empieza.
Nosotros predicamos y debemos predicar a un Cristo crucificado, que fue descendiendo por hacer la voluntad de Dios, no buscando los aplausos ni la atracción. En medio de todo eso, nosotros podemos hacernos una pregunta que es muy impactante. Cuando la gente te ve, cuando la gente nos ve, ¿ve a un hombre o mujer crucificada? Cuando tu familia te ve, cuando tus hijos te ven, ¿ven a un hombre o una mujer que sabe renunciar a sí mismo, a sí misma, en pos de su Señor, de guardar sus mandamientos, de amarle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y a su prójimo, que son ellos, a sí mismos? Literalmente eso no es sencillo, y uno no se para aquí diciendo que uno lo cumple, porque en realidad esto es bien difícil. Y hay que ser muy orgulloso para pretender que uno está ahí. Pero la realidad es que el estándar es ese. O sea, así está la Escritura, no es nada menos. Lo primero que Dios nos pide es negociar no con nuestros bienes, sino con nosotros mismos y al mismo tiempo con todo lo que Él nos ha dado, porque eso implica nuestra vida. Me cuesta dar, me cuesta entregar, me cuesta servir, porque no te estás considerando como un activo del reino. Estás pensando que lo que Dios te ha dado es del Señor y Él te lo provee, pero tú mismo eres un esclavo de Cristo. Has sido comprado por precio, y en medio de las cosas que nosotros vamos entendiendo, yo no puedo ser un buen negociante del reino si yo le doy poder a mi carne o a los caminos del mundo en mi corazón. Yo tengo que entender eso. Yo no puedo ser un buen negociante del reino si yo le doy poder a mi carne y a los caminos de este mundo en mi corazón, en mi ser. Por eso la primera exigencia es esta: negarte a ti mismo, para luego ir por la siguiente, que es tomar tu cruz. Tomar tu cruz, que literalmente yo puedo resumirlo con esta frase: es asumir la renuncia como un estilo de vida. Ya no solamente estamos hablando en que tú te acerques a servir a Dios y que de una manera voluntaria en algún momento tú le digas: ya, Dios, yo soy tuyo, sino que esto es un estilo de vida. Es una forma de caminar, es una forma de priorizar, es una manera de poder observar y reorganizar toda tu vida. Esto es mucho más que solamente decirle no a una tentación. Es asimilar la idea de que yo voy a ir progresando con Dios a medida que Dios me va mostrando cuál es la siguiente cosa a la que yo tengo que renunciar, a la que yo tengo que ir dejando. Pero cuando se trata de acumular, hay algo que no estoy entendiendo. Recuerda que Jesús fue descendiendo y hay ciertas cosas en ti que van a tener que ir saliendo. ¿Sabes qué es lo interesante de este texto? Que a veces a nosotros nos confunde, a los discípulos no. Es que nosotros, cuando pensamos en un crucificado, pensamos en Jesús en la cruz. Pero ellos no. En este momento Jesús todavía no lo habían crucificado. El Mesías todavía no había sido puesto en una cruz. Ellos tenían una idea de la crucifixión algo diferente. Y más o menos es así, para que lo tengas en idea. 71 años antes de que Jesús nazca, hubo una rebelión en Roma con un esclavo que se llama Espartaco. Es muy conocida la historia. Ese hombre hizo una rebelión contra Roma y vino un general romano llamado Craso y lo venció, entre comillas, porque hubieron varias cosas que pasaron. Y cuando lo mataron, agarraron a 6,000 de sus soldados y en una vía que era para llegar, todo un camino para llegar a una ciudad, crucificaron a esos 6,000 hombres. Cada 30 metros, 192 kilómetros, hombres crucificados desnudos, muertos y pudriéndose. Los dejaron hasta que se los comieron los cuervos totalmente. Para que todas las personas que caminen por ahí vean: así se trata a un traidor. Ese es un hombre que no tiene dignidad ni valor. Esos son los perdedores. Cualquier persona crucificada tenía esa imagen. 4 años antes de que Jesús naciera, en Israel se muere el rey Herodes el Grande y los judíos se rebelan contra Roma. Y vino otro general romano que literalmente arrasó con los judíos en ese momento, esos rebeldes, y crucificó a 2,000 judíos alrededor de la ciudad de Jerusalén. Los judíos sabían muy bien quiénes eran los crucificados. Eran los vencidos. Eran los que no tenían dignidad. Y cuando un judío veía un crucificado, pensaba en una tortura, en la vergüenza que tenían como nación, en el desprecio a la comunidad que tenían hacia los romanos y hacia ellos mismos, en ser marginados y en algunos casos dignos de muerte, que era lo que hicieron con Jesús. Alguien que para ellos era digno de muerte. La cruz no era nada gloriosa, era el peor de los castigos.
¿Qué cosa entonces estaba diciendo Jesús cuando les decía a sus discípulos, hey, toma tu cruz, hey, sígueme, pero toma tu cruz? Literalmente le estaba diciendo, asume el ser considerado de poco valor para el mundo. Asume que al tú aplicar esto, tu familia que no conoce a Cristo, los de tu trabajo, tus vecinos, las personas que te conocen van a decir, está perdiendo plata, está perdiendo tiempo, no sabe lo que está haciendo. Asume el ser señalado de una forma en la que tu valor quizás no tenga el rédito que en este momento todos quisieran tener. Mientras que mucha gente en el mundo promueve el poder, el dinero, las ganancias y muchas cosas que literalmente este mundo terrenal nos ofrecen, algunas cosas dignas de poder responder y hacer quizás, Dios nos dice, mira hacia lo eterno. No estamos hablando de irresponsabilidad ni de ser conformista. La Biblia no habla de ser irresponsable con lo que tenemos, pero nuestra mayor inversión no está aquí, está en el reino eterno. Y cuando nosotros decidimos tomar nuestra cruz, estamos decidiendo pagar el precio de ser tomados en poco. Y lo más probable que todo hijo de Dios que quiera hacer las cosas dignamente va a ser tomado en poco. Alguien podrá decir, pero quizás por ahí un cristiano llegue a la política y llegue hasta arriba. Posiblemente, pero no lo van a ver como el hombre mejor. Y si lo vieran como el hombre mejor, él sabe que no es él, es la gloria y la gracia de Jesús en él. No es su luz. Y lo entiende en medio de eso porque sigue siendo un siervo y se sigue escondiendo detrás de la cruz porque no es él, es Dios. Invertir su vida en el reino de Dios, invertir en lo eterno, implica todo ello, cargar el estigma de ser un perdedor para el mundo. Ellos no lo van a entender. Ellos no lo van a comprender, pero tú sí sabes, porque tú ves el reino de Dios, porque tú ves más allá. Entonces, ¿qué cosa es la cruz? Bueno, la cruz es todo aquello que sacrificamos para hacernos seguidor de Jesús. En algunos casos puede ser los esfuerzos que nosotros damos para vivir más santamente. Parte de cargar esa cruz son los límites que nosotros nos ponemos para no caer. Por ahí el hombre que en parte de todo eso en el trabajo todos brindan con alcohol y él dice no y lo señalan, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque él no quiere y quizás antes en su vida ha sido muy dependiente del alcohol y él le ha dicho no. Mientras que quizás otros se van a jugar fútbol después del viernes en el trabajo o el sábado, él dice no porque sabe cómo termina ese lugar con mujeres y en otro tipo de tratos. Ahí está el joven que decide tener quizás no una computadora, no un celular porque le puede hacer caer, o el jovencito que dice yo voy a cuidarme, no voy a tener una relación antes. Porque aunque otros lo señalen, él dice, no, yo porto una cruz. Y no es una vergüenza, es su gloria. Y cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de todo aquello que es útil para poder exaltar el nombre de Dios y que portamos para ello. Comienza en santidad, pero no se queda ahí. A veces son privilegios que despreciamos por seguir a Jesús. Muchos de ustedes, de hecho, están acá. Y algunos han abandonado a su familia, han dejado a alguna persona, mientras que mucha gente en el mundo ahorita está durmiendo, está en pijamas, se están yendo a la playa. Ustedes separan este espacio de tiempo para entregárselo al Señor y que todos oigan en este lugar que adoramos a un Dios vivo, porque es parte de esa cruz. No solamente es eso, muchas veces yo sé que ustedes, muchos de ustedes, sabiendo que el sábado y domingo es el día que es de descanso, lo entregan para ministrar otras vidas, para servir, para limpiar, para que otros puedan servir. Eso es parte de la cruz. Mientras que otros te van a decir, ¿por qué haces eso y desperdicias tu plata o tu tiempo o tu juventud? Deberías estar trabajando o estudiando o haciendo un negocio y ganando dinero. Posiblemente deberías estar haciendo otras cosas o conociendo a más gente o divirtiéndote simplemente o durmiendo un poco más. Todo aquello que nosotros rehusamos tener por extender el reino de Dios es parte de portar esa cruz. La persecución que muchas veces vamos a recibir por seguir a Cristo, como el menosprecio de un familiar que no entiende por qué seguimos a Dios y a pesar de que ellos no lo comprenden. A veces es hostigamiento laboral o a veces es persecución abierta, como la que está pasando en Nigeria con los cristianos que están matando o en cualquier otro lugar. La cruz también es todo aquello que tomamos en nuestra vida para sembrar en la eternidad. Cuando nosotros miramos nuestra trayectoria y la conducimos hacia lo eterno, cada vez que nosotros asumimos una posición ministerial, podemos decir que eso es parte de la cruz.
No es que la gente que tú ministras es tu cruz, no me vayas a malinterpretar. No queremos ver a la gente negativamente, porque no es la intención detrás de eso. Pero cuando tú asumes una responsabilidad que te va a exigir tiempo, ejemplo, entrega, parte de todo eso es dejar tu vida para sumarla para el reino de Dios. Todo eso es parte del peso de la cruz, de cargarla, de que muchos no la entiendan. Toda responsabilidad en el reino y toda entrega de ti hacia lo que Dios te pide es parte de la cruz. Y en el momento en que yo entiendo todo esto, Jesús dice, ya comprendes, niégate, toma tu cruz, ahora sí, sígueme. No antes. Y lo más probable es que eso no estaría pasando si tú no cumples el orden en que la Biblia nos lo dice. El texto después dice, sígueme. Porque literalmente es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué es seguirle? Es hacer su voluntad, es vivir de su mano, es estar en sus planes y siendo usado en lo que Él espera de nosotros. Es una invitación a vivir de su mano en una relación personal, pero sabes, muchos no le están siguiendo, porque muchos no están cargando su cruz, muchos están cargando su reino y la cruz la tienen a un lado. Otros están cargando su cruz, pero no le están siguiendo. Simplemente están cargando la cruz. Algunos la están cargando quejándose de por qué están cargando esa cruz. Quizás otro debería cargarla. Quizás están cargando algo que otro debería cargar, pero el Señor ha permitido que la cargues tú y estás incómodo porque alguien no hace esa parte, pero tienes el privilegio de hacerlo tú y te estás quejando de tu cruz. Hay algunos que están cargando su cruz y aunque no se quejan y saben que tienen que hacerlo, pero están inconformes con mal corazón porque les desgasta y les cansa y se están quejando en el corazón de su cruz y posiblemente no se escucha de boca, pero tus hijos y tu esposo o tu esposa ve que te cuesta y te incomoda cargar la cruz. Y hay algunos que están muy bien, que entienden que están cargando, no se están estresando, no es fácil, pero están gozosos de llevar la cruz, de caminar con el Señor. Porque no es mi gloria, es su gloria y saben que parte del paquete. Y va a llegar un momento en que no habrá más cruz, que será su gloria revelada delante de los hombres y todos reconoceremos quién es el verdadero Señor y quiénes son los verdaderos siervos. Cuando nosotros vemos la Biblia nos dice, entiende cómo funciona, es negarte, es cargar tu cruz y ahí me sigues. ¿Tú quieres seguirme sin cruz? No lo vas a entender. ¿Tú me quieres seguir sin negarte? No sabes qué estás haciendo. Eso es religión. Y hermano, tú puedes dar, tú puedes hacer, tú puedes muchas cosas, pero si no te has entregado a ti mismo, no sabes qué estás haciendo. Estás viviendo una religión. Y cuando hablamos de negociar, la primera materia para negociar no son tus cosas, es tu misma alma. Y uno se pregunta, ¿cómo funciona eso? Bueno, hay un texto que yo te quiero mostrar, con esto terminamos. En Juan 15:1-3 que está ahí. Tú lo has leído en algún momento, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, nosotros sabemos que la vid verdadera es Jesús. El Padre es el que la labra. Nosotros somos los pámpanos, los que dan los frutos. Y todos sabemos que cuando una parra, una planta de vid da su fruta y llega la temporada, se saca la fruta. ¿Para qué? Para que dé más fruta. Y el fruto tiene valor porque es necesario ser podado. Pero ¿tú crees que si la planta hablara a la hora de podar no le dolería? Le estás arrancando un pedazo de sí mismo, que le ha costado tiempo y meses y semanas trabajar para que suceda. Pero de pronto Dios dice, es tiempo de podar, y literalmente el fruto se da por la poda. Toda poda es la estrategia de Dios para multiplicar nuestras vidas. Literalmente todo aquel que lleva fruto, dice el texto, Dios lo va a podar. Esta frase contiene una verdad impresionante y es que Dios poda lo que sí funciona. Dios limpia todo aquello que necesita dar más fruto y es la estrategia de Él para la multiplicación. Y esa poda no son consecuencias de pecados, pero son muchas cosas que Dios va a permitir en nuestra vida para llevarnos a un nuevo tiempo de fruto. Muchas veces es cuando Dios dice, aléjate de esa persona y por algún motivo se corta esa relación o con esa persona porque aunque yo quiero estar ahí, quiero estar cerca, esa persona de alguna manera no traía bendición para mi vida y Dios decide alejarme para enseñarme el verdadero valor de seguirle a Él y no necesitar una persona para estar contento. Y cuando llega ese tiempo, Dios pone a la persona correcta.
Y aquel que entiende eso antes, se casa joven incluso. Y yo lo he visto 1000 veces, varias veces. Algunos pierden un trabajo que podían decir, fue perfecto, es perfecto. ¿Por qué me lo quitaste, Dios? Bueno, porque no solo de pan vive el hombre. Y te toca aprender que de toda palabra que sale de la boca de Dios has de ser sostenido. Y quizás en medio de eso uno dice, ¿pero por qué? Pero Dios sabe, y cuando lo entendemos, Dios pasa la página usualmente. A veces sucede que yo soy líder, estoy sirviendo, están pasando algunas cosas y de pronto Dios dice, sal. Viene un líder más alto y me dice, vas a parar, vas a detenerte porque hay ciertas cosas que no están bien y tienes que corregir. Y a mí no me gusta, no me cuadra que me hayan detenido, pero uno dice, pero en el fondo, por alguna razón es. Y en medio de ese tiempo, Dios trabaja en el corazón del líder, muchas veces enseñándole humildad, cambiándolo o sacándolo de posición, porque Dios sabe por qué lo hace. A veces, en medio de todo eso, encontramos que el Señor nos lleva a hacer ciertas cosas y proponemos ciertos proyectos y fracasan. Y en medio de eso, Dios me enseña, me hace preguntas de por qué no funcionó y me hago más dependiente de Dios. Y detrás de eso yo digo, bueno, si esta experiencia no se hubiese dado, yo no estaría orando tanto como ahora lo hago. Posiblemente detrás de eso Dios ve hace un cambio, me traslada. De pronto la señora de la casa me sube el alquiler, yo tengo que mudarme, un familiar se enferma, tiene que vivir con nosotros, ya no podemos permanecer ahí, las cosas tienen que cambiar. Yo digo, ¿por qué Dios me tienes que mover la agenda, la vida? Porque posiblemente hay algo que Dios te quiere enseñar y Dios está llevándote a un nuevo tiempo donde tengas que tener más gracia. Y podríamos poner infinidad de ejemplos de cómo Dios modifica nuestras vidas y muchas veces nos quejamos de cómo Dios nos da nueva oportunidad para tener fruto. A veces Dios toca mi salud, a veces es mi agenda, a veces es mi billetera, a veces es a mis hijos o a veces es mi propio corazón cuando sale a la luz algo que no está bien y necesito un tiempo de desierto espiritual porque me siento seco y Dios me hace ver que necesito más de Él. Literalmente el reino produce a través de poda porque Él nos está preparando para ello. El problema no es que Dios nos pode y no nos pide permiso. El problema es que usualmente no nos gusta la poda. ¿Sabes qué, hermano? Sométete a tu Señor. Deja que Él te pode. No sabes. Posiblemente parte de esa poda sea una disciplina que tenga que venir. O sea, una prueba que tú no puedes controlar. Pero Dios quiere producir más fruto y cuando ya estás produciendo un fruto específico, Dios está queriendo llevarte a un momento correcto para poder dar más fruto. La poda siempre hace eso. ¿Te imaginas a Abraham sin haber sido retado a salir de Ur? ¿Te imaginas a José sin haber nacido entre hermanos conflictivos? De hecho, imagínate a José sin haber sido vendido, sin la esposa de Potifar, sin la cárcel y sin el copero que se olvidó de él y sin la circunstancia que estaba en riesgo su vida de descifrar el sueño del faraón. ¿Te imaginas a Noé sin el diluvio? O a Moisés sin el corazón del faraón? ¿A David sin Goliat y sin Saúl? ¿A Pablo sin su pasado perseguidor y la presencia directa de la cara, el rostro de Jesús? Porque no es que le habló con la ley, no es que le habló con la Biblia, es que él ya no tenía excusa cuando Cristo mismo se le aparece, ¿no? y escucha esa voz. Y él sabe, él no puede decir cuentos. Él tiene que reconocer que las cosas van a cambiar. La palabra de Dios dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra siervo en la Biblia está puesta para poder bajar un poco el peso, pero la palabra real es esclavo. En la época que se hizo la traducción todavía se estaba aboliendo la esclavitud en algunos países, por esas razones que se cambió eso. Pero la esclavitud es el sistema que Dios trata con nosotros. Pregunta, ¿un esclavo decide cuándo trabajar? ¿Un esclavo decide dónde trabajar? ¿Un esclavo decide cuánto trabajar? ¿Y por cuánto? No, hermano, no tenemos derechos. En la conclusión final, en el fondo, muchas de las cosas que no suceden en nuestra vida es porque no nos hemos rendido a Él como se debe. Y a veces hemos confundido los privilegios que tenemos como sus hijos con nuestra identidad de ser esclavos. Dios no quiere nada menos que una vida entera invertida en su reino. Ahora, yo no sé exactamente tú dónde estás.
no tengo tampoco por qué saberlo con precisión, pero definitivamente hay algunas verdades que uno no puede pasar por alto. Y la primera es que el activo más valioso que Dios me ha dado para poder invertir es mi propia vida. De ahí se desprende lo demás. Todo depende de qué tan sensible soy a hacer su voluntad. Quizás Dios te está pidiendo a ti más santidad, más tiempo. Quizás te está diciendo es tiempo de que cambies tus prioridades, porque las cosas se van a poner tensas si yo no lo gobierno. Posiblemente Dios te está diciendo entrega más, o posiblemente, quién sabe, Dios te esté diciendo tú ya has visto mucho, yo te quiero más arriba, involúcrate en mis negocios, yo te estoy llamando para servir. Sí, así, a tiempo completo, para que lo tengas claro. ¿Quién sabe? Yo qué sé. Dios sabe qué exigir, pero lo que estoy seguro es que todos hemos sido llamados a entregar nuestra vida. Y la cuota puede ser diferente en este tiempo, pero al final de los tiempos, todos vamos a estar en la gloria sirviéndole a Él, no viviendo por una empresa o un negocio o por una persona, porque somos siervos. Amén.